El sereno encanto de un parque suburbano, un lugar destinado a la risa y el juego, destrozado irreparablemente. Hay algo más escalofriante que descubrir que un refugio tan seguro puede ser también el escenario de un horror inimaginable. ¿Qué clase de monstruo podría llevar a cabo semejante brutalidad en un lugar tan cercano, donde las familias se reúnen y los niños deambulan libremente? Y lo que es peor, ¿podría el verdadero monstruo seguir caminando entre la comunidad desprevenida, listo para atacar de nuevo? El Día de la Madre de 2005, lo que debería haber sido un día de celebración, se convirtió en una pesadilla indescriptible para la pequeña ciudad de Zion, Illinois. Laura Hobbs, de 8 años, y su mejor amiga, Crystal Tobias, de 9, salieron de sus casas para dar un corto paseo en bicicleta cerca del Parque Municipal de Beulah, una salida rutinaria que trágicamente se convirtió en la última. Si te fascina desentrañar los misterios más oscuros y explorar apasionantes historias de crímenes reales, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de investigadores. Cuando las niñas no regresaron, el padre de Laura, Jerry Hobbs, y su abuelo, Arthur, iniciaron una frenética búsqueda por el extenso parque y sus alrededores. Durante la fría noche, la esperanza parpadeó débilmente hasta que la luz de la mañana desveló una sombría pista. La bicicleta abandonada de Laura, ominosamente apoyada en el escarpado terreno de un barranco cercano a un sendero trillado. Sin embargo, las niñas seguían desaparecidas. El hallazgo de sus cuerpos sin vida, a unos cientos de metros, puso fin a la búsqueda. Tanto Laura como Crystal habían sido salvajemente apuñaladas varias veces. La brutalidad que les infligieron sugería un ataque prolongado y despiadado, que dejó conmocionados incluso a los investigadores más experimentados. Mientras la pequeña comunidad de Zion se tambaleaba, surgían preguntas. ¿Quién pudo cometer un acto tan monstruoso? ¿Podría ser el autor alguien conocido? En los días siguientes a los asesinatos, aumentó la presión sobre las fuerzas del orden. El pueblo exigía justicia y respuestas, pero la investigación dio un giro inesperado e impactante. Jerry Hobbs, el padre de Laura, se convirtió en el principal sospechoso. Recientemente reunido con su familia tras una temporada en prisión, el comportamiento de Jerry durante el interrogatorio policial levantó sospechas. Su historia criminal, un oscuro telón de fondo de su tenso regreso a casa, parecía alinearse demasiado bien con los horrores de este crimen. Pero, ¿podía un padre ser realmente capaz de una traición tan atroz? A medida que la policía profundizaba en su pasado y analizaba la escena del crimen, la comunidad se enfrentaba a una realidad insoportable. La persona responsable no solo podía vivir entre ellos, sino que podía ser alguien a quien se habían confiado los mismos niños ahora desaparecidos. Sin embargo, el caso estaba lejos de resolverse, y la verdad se desvelaría de una forma que nadie podía predecir. Las pruebas forenses mostraban una imagen desoladora de los últimos momentos de Laura y Crystal. La ropa ensangrentada y la carne desgarrada contaban una historia de crueldad inimaginable. Las heridas, 31 puñaladas en total, estaban calculadas para prolongar el sufrimiento en lugar de provocar un final rápido. El cuerpo de Laura presentaba signos de lucha, arañazos y hematomas que atestiguaban sus intentos desesperados de defenderse de un agresor sin piedad. Liberado apenas unas semanas antes del crimen, los antecedentes penales de Jerry lo convirtieron en un blanco fácil para las sospechas. Los detectives le interrogaron sin descanso, desmenuzando su versión de los hechos hasta grabar una confesión. Pero no fue una confesión sencilla, sino que desencadenó una secuencia de decisiones y emociones que condujeron a un trágico crescendo. El día comenzó con la calidez de una reunión familiar, pero pronto se convirtió en una espiral de acontecimientos desgarradores. Laura había suplicado a sus padres permiso para celebrar el Día de la Madre con su mejor amiga, Crystal, en un paseo en bicicleta por el parque cercano. Jerry se opuso. Su hija había sido sorprendida recientemente robando dinero y quería que permaneciera castigada.
Sheila, la madre de Laura, le convenció de lo contrario, con la esperanza de mantener la paz y permitir a las niñas un momento de alegría. Jerry accedió a regañadientes, pero cuando pasó una hora sin rastro de las niñas, la frustración se convirtió en preocupación. Al anochecer, la preocupación dio paso a la ira. Armado con su creciente frustración, Jerry decidió buscar a Laura él mismo. Los senderos que ella adoraba, los rincones ocultos donde jugaba, todo eso estaba grabado en su memoria. Fue en uno de esos lugares familiares donde encontró a Laura y a Crystal riendo, ajenas a la hora y a los problemas que les aguardaban. El enfrentamiento no se hizo esperar. Laura, desafiante, se burló de la autoridad de su padre, rechazando sus órdenes de volver a casa. Crystal, al lado de su amiga, se unió a la resistencia. Cuando Laura mordió la mano de Jerry en un intento de escapar, su temperamento se encendió. La abofeteó y la tiró al suelo. La situación se agravó cuando Crystal sacó una navaja de su bolsillo y le exigió que soltara a Laura. Pero Jerry, impulsado por la rabia, la dominó. El cuchillo que le arrebató a la chica pronto se convirtió en un arma definitiva. En una tormenta de furia, Jerry desató su ira primero contra Crystal, apuñalándola repetidamente en el pecho. Laura, gritando de horror, intentó huir pero se encontró atrapada en el caos. La ira implacable de su padre le haría compartir el trágico destino de su amiga. La escalofriante escena quedaría grabada en la mente de los encargados de desentrañar la verdad. A medida que la confesión se asentaba en las mentes de los investigadores, empezaron a formarse grietas en la narración presentada por Jerry. La brutalidad de los asesinatos y su detallado relato coincidían de forma inquietante, pero había algo en su historia que parecía fabricado. Dos chicas jóvenes blandiendo un cuchillo contra un hombre adulto, escalando en un doble asesinato frenético. La hipótesis hizo dudar a los detectives más experimentados, que la consideraron inverosímil. Sin embargo, Jerry permaneció entre rejas, detenido sin fianza, mientras la acusación preparaba meticulosamente su caso. La historia de Hobbs ofrecía un terreno fértil para la duda. Su pasado violento, desde pequeños robos hasta el ataque con motosierra en Texas, dibujaba la imagen de un hombre volátil capaz de estallar bajo presión. Pero incluso, mientras los fiscales construían su argumento, empezaron a surgir incoherencias forenses. El cuchillo utilizado no había sido vinculado de forma concluyente a Jerry. No se encontraron rastros de su ADN en el arma, ni había señales de sangre en su ropa cuando fue detenido. Entonces, se produjo otra revelación preocupante. La cronología proporcionada por Jerry estaba plagada de lagunas. Su relato le situaba en el lugar de los hechos justo antes de los asesinatos, pero los testigos del parque recordaban haberle visto marcharse mucho antes del anochecer. Esta no fue la única rareza. Varios visitantes del parque informaron de la presencia de un hombre cerca del barranco en el momento de los asesinatos, pero su descripción no coincidía con la de Jerry. A pesar de ello, la policía parecía reacia a seguir pistas alternativas, convencida de que su sospechoso ya había confesado. Una de las pruebas más inquietantes procedía de los informes de la autopsia. El análisis forense de las heridas reveló un nivel de precisión que parecía incompatible con un acto de rabia ciega. La ubicación de las puñaladas indicaba una intención deliberada de prolongar el sufrimiento, no un arrebato repentino de violencia. Los investigadores empezaron a preguntarse si Hobbs, con todos sus defectos, tenía la compostura necesaria para ejecutar un ataque tan calculado. La comunidad de Sion, mientras tanto, seguía polarizada. Algunos creían que su pasado le convertía en el único culpable plausible, mientras que otros se mostraban escépticos, intuyendo que la investigación se había resuelto de forma demasiado conveniente. A las puertas del juzgado estallaron protestas, con pancartas que exigían justicia para Laura y Crystal. El peso del escrutinio público se hizo más pesado, pero dentro del departamento de policía empezaron a circular rumores de pruebas mal manejadas. 2 años después de la detención de Jerry, el caso de la fiscalía se tambaleaba.
Sin ningún vínculo forense concreto entre él y el crimen, se basaban casi por completo en su confesión. Pero, ¿fue una confesión obtenida bajo coacción? Jerry había sido interrogado durante más de 24 horas sin representación legal, y su estado mental se había deteriorado visiblemente durante el interrogatorio. Sus ojos, hundidos, delataban agotamiento cuando relataba los supuestos hechos. Sin embargo, incluso bajo custodia, mantenía un resquicio de esperanza de que alguien descubriera la verdad. «Yo no maté a mi hija», repetía a quien quisiera escucharle. Pero cada día que pasaba, esa verdad parecía estar más enterrada bajo suposiciones, incoherencias y la acuciante necesidad de cerrar un caso que había destrozado la sensación de seguridad de una ciudad tranquila. El descubrimiento del cadáver de Amanda Snell conmocionó a Arlington. Su brutal asesinato, marcado por una violenta lucha y una eliminación deliberada, apuntaba a un asesino metódico. Las pruebas forenses, que incluían una huella distintiva y ADN, apuntaban a un depredador que actuaba con precisión calculada. Sin embargo, la investigación se estancó, dejando a la policía aferrada a los fragmentos. Meses después, la supervivencia de una estudiante de posgrado tras una horrible agresión reavivó el caso. Abandonada a su suerte en la nieve, desafió los pronósticos arrastrándose hasta un lugar seguro y haciendo señas a un coche que pasaba por allí. A pesar de sus graves heridas, describió su secuestro. Un hombre les había tendido una emboscada a ella y a su compañera de habitación. Las había atado y se la había llevado a un lugar remoto, donde la violó y estranguló hasta que perdió el conocimiento. Su supervivencia proporcionó pistas vitales. La estudiante describió la complexión media del agresor, su ropa oscura y su escalofriante indiferencia. También recordó su coche, un detalle que resultó crucial. Por su parte, su compañera de piso, que se libró de las ataduras, aportó otra observación clave. Los nudos que hacía eran precisos, lo que sugería un entrenamiento militar. Esto llevó a los investigadores a centrar su búsqueda en el personal destinado en Fort Myer. La conexión con el asesinato de Amanda Snell se hizo innegable cuando el ADN del estudiante coincidió con las pruebas recogidas en la funda de almohada de Amanda. Los investigadores intensificaron sus esfuerzos, reduciendo los sospechosos a través de los registros de la base. Apareció una pista crucial. Un soldado cuyo calzado coincidía con las huellas de las Nike Air Force One encontradas en la escena del crimen de Amanda. Jorge Torres, un joven de 21 años con una hoja de servicios intachable, se convirtió en el principal sospechoso. El nombre de Torres levantó sospechas de inmediato, dada su proximidad a ambos crímenes y un patrón de movimientos nocturnos. Cuando se registraron sus barracones, los investigadores descubrieron los aparatos electrónicos robados a Amanda, objetos del asalto a la estudiante de posgrado y, lo que es más grave, un cuchillo manchado de sangre que coincidía con la de ambas víctimas. Su actitud tranquila durante el interrogatorio se fue debilitando a medida que se acumulaban las pruebas. La cuidadosa fachada de un soldado disciplinado se desveló, revelando a un depredador que había explotado su posición para aprovecharse de mujeres desprevenidas. Los investigadores reconstruyeron sus movimientos y lo relacionaron con un rastro de violencia que se prolongó durante meses. Se dieron cuenta de lo escalofriante que era. No era solo un asesino, sino un depredador que acechaba a plena vista. Con cada detalle encajando en su sitio, el camino hacia la justicia para Amanda Snell y el estudiante superviviente se hizo más claro. Pero los horrores dejados atrás no se olvidarían. La detención de Jorge Torres marcó un giro decisivo en la investigación. Su ADN, irrefutablemente relacionado con los asesinatos de Laura Hobbs y Crystal Tobias, así como con la agresión a la estudiante de posgrado, obligó a las fuerzas del orden a enfrentarse a la profundidad de sus fracasos anteriores. Torres, que había vivido libremente durante años, se había colado por las rendijas de un sistema destinado a proteger a los inocentes. Ahora estaba detenido, pero el rastro de sus crímenes no parecía haberse descubierto del todo. Con él entre rejas, la policía se dio cuenta de que las meras pruebas de ADN
podrían no bastar para condenarlo por los asesinatos de las colegialas. Los años transcurridos desde 2005 habían erosionado los recuerdos y dispersado a los posibles testigos. Los investigadores necesitaban algo más que ciencia. Necesitaban una confesión. Para lograrlo, recurrieron a una estrategia poco convencional: reclutar a un informante dentro de la prisión de Torres. El recluso elegido, antiguo propietario de un restaurante encarcelado por delitos financieros, no tenía vínculos con la violencia, pero poseía el carisma y la sutileza necesarios para una operación tan delicada. Equipado con discretos dispositivos de grabación, se le encomendó la tarea de entablar amistad con Torres y sonsacarle detalles de su pasado. A cambio, el informante esperaba una reducción de condena, una oportunidad de redención por su cooperación. Durante días, el informador cultivó una relación con él, presentándose como un confidente. Durante las comidas compartidas y las conversaciones nocturnas en el bloque de celdas, interrogó a Torres sobre su vida, orientando lentamente el diálogo hacia los asesinatos. Torres, inicialmente reservado, empezó a abrirse, revelando destellos de su retorcida psique. Sin embargo, lo que los investigadores no esperaban era el descaro de las confesiones de Torres. En una ocasión, describió la noche de los asesinatos de Laura y Crystal con escalofriantes detalles, afirmando que las había visto luchar y que sentía una perversa sensación de poder. Habló de la emoción que le producía el miedo que sentían y dio detalles sobre la escena del crimen que solo el asesino podía conocer, detalles que nunca se habían hecho públicos. Sin embargo, por inquietantes que fueran estas revelaciones, no se detuvo ahí. Insinuó otros atentados, algunos de los cuales no habían sido denunciados ni relacionados con él. «Hay más que nunca encontrarán», dijo al informador con una sonrisa de suficiencia. La escalofriante insinuación de que tenía más víctimas conmocionó al equipo de investigación. Las grabaciones proporcionaban pruebas innegables de la culpabilidad de Torres en los asesinatos de Laura y Crystal, pero también planteaban la aterradora posibilidad de que su violencia se extendiera mucho más allá de lo conocido. Al reproducir las cintas en la comisaría, los investigadores se dieron cuenta de que se enfrentaban a un depredador que había perfeccionado cuidadosamente su habilidad para manipular y evadir la justicia. La cuestión ahora no era solo cómo condenar a Torres, sino cuántas otras vidas había destruido mientras se ocultaba a plena vista. Ahora que se enfrentaba a la justicia, habló con una facilidad inquietante de los últimos momentos de Amanda Snell. Contó que entró en su dormitorio con la intención de robarla y agredirla. Cuando Amanda se despertó, estaba paralizada por el shock, una reacción que Torres aprovechó. Sin dudarlo, le ató las manos con alambre y le puso una cuerda alrededor del cuello para silenciarla para siempre. Su tono, tal como lo describió el informante, desprendía un orgullo inquietante, como si se deleitara contando su crueldad. Los detalles se fueron oscureciendo a medida que Torres describía cómo abusaba de Amanda mientras ella jadeaba y su vida se escapaba. Luego escondió su cuerpo en el armario, confiando en que permanecería oculto el tiempo suficiente para no levantar sospechas. Esta confesión reforzó la teoría de los investigadores. Su actitud despreocupada era escalofriante. Sus acciones no solo eran deliberadas, sino que llevaban el sello de un hombre que se alimentaba del control y el miedo. El registro de sus pertenencias reveló otros horrores. El ordenador portátil recuperado de su habitación contenía vídeos de otras mujeres agredidas y torturadas, aunque ninguno estaba relacionado directamente con asesinatos. Sus zapatillas Nike Air Force One, ya vinculadas a la escena del crimen de Amanda, añadieron otra capa de pruebas irrefutables. Los resultados de ADN confirmaron su presencia, cerrando cualquier laguna en el caso de la Fiscalía. En diciembre de 2010 comenzó el primer juicio, centrado en el estudiante de posgrado que había sobrevivido milagrosamente. Torres no mostró ningún remordimiento mientras se leían los cargos de secuestro, violación e intento de asesinato. El tribunal lo condenó a cadena perpetua, pero esto fue solo el principio.
En 2014, durante el juicio por el asesinato de Amanda Snell, los fiscales presentaron la confesión grabada y las pruebas forenses, lo que condujo a una condena a muerte unánime. La justicia para Laura y Crystal tardó más. En septiembre de 2018, Torres, ya condenado, llegó a un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio completo. Admitió los atroces asesinatos, describiendo sus acciones con el mismo escalofriante desapego. Por cada niña, recibió una condena adicional de 50 años, lo que garantizaba que nunca saldría libre. Regresó a Virginia para esperar su ejecución, pero en 2021 el Estado abolió la pena de muerte. Su destino cambió a cadena perpetua sin libertad condicional, lo que le obligó a pasar el resto de sus días confinado. Las batallas legales concluyeron, pero aún quedaban preguntas sobre Jerry Hobbs. ¿Cómo un padre afligido, inocente de tales atrocidades, había confesado lo impensable? En las entrevistas, Jerry reveló el implacable tormento psicológico que padeció. Agotado, destrozado por el descubrimiento del asesinato de su hija y sometido a horas de intensos interrogatorios, se encontró abrumado por la culpa y la desesperación. Durante 5 años, esa confesión forzada le definió, una víctima no solo del sistema, sino del mismo hombre que robó la vida de su hija. Los detectives se cernían sobre él, repitiendo un aluvión incesante de acusaciones, amenazas y fotografías gráficas de la escena del crimen. Cada imagen, cada palabra, minaban su ya frágil estado. Las horas se convirtieron en un día agotador, en el que la falta de sueño mermaba su resistencia. Cuando la intimidación fracasó por sí sola, los detectives cambiaron de táctica. Insinuaron que iban a detener a Sheila, su mujer, amenazando con destrozar lo que quedaba de su familia. ¿Quiere que sus hijos pierdan a sus 2 padres?, le preguntó fríamente un agente. Jerry, abrumado por la culpa y el miedo, sintió que los muros se cerraban. Aunque al principio se negó a leer la confesión preescrita que le entregaron, el miedo a que sus hijos quedaran huérfanos acabó por obligarle a acceder. El vídeo de la confesión se preparó meticulosamente. Cuando la cámara empezó a rodar, Jerry ya no podía resistirse. Los detectives exigieron varias tomas para asegurarse de que su comportamiento se ajustaba a su relato. Cada repetición desdibujaba aún más su percepción de la realidad, hasta que empezó a preguntarse si realmente podía haber participado en la atrocidad. Al final del calvario, sus palabras ya no eran las suyas, sino las de sus interrogadores. El calvario de Jerry duró 5 años, años que le fueron robados mientras el verdadero asesino campaba a sus anchas. Cuando por fin se supo la verdad, la indignación de la opinión pública fue inmensa, pero sirvió de poco para aliviar su dolor. En 2014, la indemnización de $6 millones que se le concedió fue un reconocimiento vacío de la injusticia que había sufrido. Como declaró públicamente, ninguna cantidad de dinero puede devolverme esos años, ni a mi hija. Las revelaciones en torno a su caso desencadenaron un amplio escrutinio de las prácticas policiales. Una revisión independiente descubrió otras 4 condenas erróneas, todas ellas obtenidas en circunstancias similares: coacción, pruebas de ADN ignoradas y confesiones manipuladas. Todos ellos habían pasado 75 años entre rejas. Cada uno fue puesto en libertad, pero sus vidas llevaban las cicatrices indelebles del tiempo robado. Mientras Jorge Torres seguía encarcelado de por vida, persistían los interrogantes sobre el alcance de sus crímenes. Los investigadores investigaron casos sin resolver y sospecharon que los brutales asesinatos de Laura y Crystal no eran sus únicas víctimas. El alcance total de sus atrocidades seguía siendo incierto, ensombrecido por los profundos fallos de un sistema judicial destinado a impedirlas.